Si yo voy a rendir un concurso como juez de menores, ¿quién debiera tomarme el concurso? ¿Quién debiera ser el órgano que me lo tome? Los jurados. ¿Tendrían que estar especializados en niñez? ¿Deberían ser referentes en materia de niñez? Seguramente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en Buenos Aires tiene una experiencia que es una resolución, que si no es la 102, es la 104, ¿sí? Del año 2013-2014, por la cual exigía a los magistrados que fueran a intervenir, y a actuar en el Consejo de la Magistratura, al tomar los exámenes en materia de niñez, que fueran especializados en materia de niñez. Y los capacitó a todos y estableció para los empleados incluso una capacitación obligatoria, ¿sí?, en materia de niñez. Entonces, ese es uno de los antecedentes y el único que yo conozco que existe en materia de especialidad de niñez en la Argentina. Después, obviamente, hay jueces especializados, hay fiscales especializados, hay fueros especializados en el país, pero bueno, en Catamarca no, de ninguna manera. Entonces, esta es la exigencia que dice, o sea, que se debe preservar la especialidad de los órganos encargados de la tarea. Y lo exige nada más y nada menos que una opinión consultiva de la Corte Interamericana. La especialidad, por ende, no debe ser entendida solo como una condición o característica de las diferentes instancias encargadas, sino como un principio que pretende, según se adelantó, asegurar respuestas jurídicas adecuadas a este grupo de personas. ¿Por qué? Porque la especialidad en todo ámbito, hoy día ya no podemos en el derecho penal estar resolviendo como si fuéramos un médico generalista. ¿Vieron el médico generalista que todo? Bueno, ahora todos tenemos especialidades. Y bueno, en la justicia también exactamente lo mismo, en el derecho también, porque las problemáticas sociales son amplias, son arduas, son complejas y necesitamos verlas con otros anteojos, con nuevos anteojos y de alguna manera plantarse, ¿sí?, con especialidades. Especialidad en violencia de género, especialidad en niñez, especialidad en adultos mayores. ¿Se entiende? Entonces necesitamos tener especialidad. Y el fuero de la niñez es un fuero y un sistema absolutamente diferente, especializado y específico, en el cual requiere que todos los operadores tengan conocimientos específicos en materia de niñez. No solamente en materia jurídica, sino en psicología infantil. O sea que, en parte, los jueces deberían también tener, ¿sí?, una adaptación a la psicología. O estar, si es que no tienen equipos interdisciplinarios. Todos los juzgados de menores del país, o la gran mayoría, tienen equipos interdisciplinarios. Nosotros no tenemos equipos interdisciplinarios. Entonces, allí podríamos tener psicólogos especialistas en niñez que obviamente nos habiliten para poder tomar una decisión. Porque es un fuero interdisciplinario absolutamente. En realidad, hoy el fuero penal tiene que ser absolutamente interdisciplinario y apoyarse los magistrados en las distintas ciencias para poder tomar una resolución acorde a derecho, ¿no? Entonces, aparece así también el principio de exclusividad, ¿sí? Luego de la especialidad, el principio de exclusividad, que tiene que ver con la creación de órganos de autoridad dedicadas específicamente a administrar justicia en materia de niñez. O sea, tiene que ser un fuero no solamente especializado, sino exclusivo para niños. Hoy, la convención y las normas internacionales quieren esto, ¿sí?, con la exclusión del conocimiento de otras materias o competencias, por lo que se asume que la creación de estas autoridades es un indicador de los esfuerzos realizados por los estados para realizar el principio de especialidad. Entonces, la justicia de niñez tiene que ser exclusiva y especializada. Especializada y exclusiva, tienen el orden que ustedes quieran, pero tiene que serlo. Si no lo es, estamos en franca responsabilidad internacional. ¿Sí? Y es lo que pasa hoy en la provincia. Entonces, una primera conclusión que puede extraerse respecto a la exclusividad es que el ideal, el deber ser trazado por la Convención, conlleva la dedicación exclusiva de órganos de administración de justicia encargados del proceso de responsabilidad, así como la de aquellos otros que tienen competencia en la protección de derechos humanos o bajo amenaza. Entonces, a ver, insisto con esto. Si yo voy a intervenir en materia de niñez, tu unidad judicial tiene que ser especializada en niñez. Es más, debiera tomar Cintia, o debieras tomar vos, doctor, 2 personas que le dedicas, ¿no es cierto?, a menores, pero además tienen que recibir capacitación específica en materia de niñez. Porque todo tiene que ser especializado, hasta el sumariante, que trabaja
en materia de niñez. ¿Se entiende? Desde el primer momento en que el chico toca el sistema de administración de justicia, la especialidad tiene que funcionar a rajatablas. El sumariante, el psicólogo, el juez, el fiscal, el asesor, todos tienen que tener una especialidad específica. Si no, estamos vulnerando esto. Y la justicia tiene que ser exclusiva. Y la exclusividad implica que cuando hay un delito cometido por un adulto y un menor de edad a la misma vez, ya no tiene que intervenir el fiscal de adulto como ocurre hoy en la provincia, sino que tiene que intervenir el fuero especializado. Funciona como un fuero de atracción y el fuero es el que luego se encarga de ver de qué manera vamos a juzgar al adulto, no con las normas de... O sea, el fuero especializado juzgará al adulto con las normas para adulto, pero lo vamos a proteger al niño, que es el más vulnerable. ¿Se entiende? En el marco de la especialización. Entonces es trascendental, es fundamental que cumplamos con estos dos principios, el de la exclusividad y el de la especialidad. No obstante, es comprensible que en nuestros países, incluso en países desarrollados, existan limitaciones presupuestarias para asegurar esta doble dedicación exclusiva con cobertura nacional, de manera que realmente se facilite el acceso a la justicia de las personas. Entonces, en definitiva, no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque no hay plata. Porque ese es el caballito de batalla de todos. No tenemos plata. Y un fuero especializado implica, ¿qué presupuesto? Es lo primero que piensan. No piensan en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No piensan en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Piensan en el presupuesto. Cuidado con ese tema. ¿Sí? Porque los derechos humanos, cuando deben ser garantizados por los órganos interamericanos, no tienen piedad, ¿eh? No le van a preguntar, no tenía presupuesto, qué pena. No hubiese ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Nunca una cuestión presupuestaria puede ser utilizada como excusa para no garantizar derechos. Jamás. Jamás. Pero esto está pasando. Entonces es trascendental que cumplamos con esto. ¿Sí? En definitiva, para lograr la especialidad conjuntamente en el fuero de exclusividad del sistema penal juvenil, la capacitación de las autoridades tiene que haber una capacitación de la autoridad constante capacitación, constante entendimiento, sacarnos el chip, seguir adaptándonos a las nuevas problemáticas, seguir viendo al niño, porque la capacitación nos va a permitir verlo al niño, niña, adolescente como un sujeto de derechos. Si no, vamos a seguir pensando y que nos sigue costando como hasta el día de hoy. Los chicos no pueden denunciar. Los chicos necesitan del asesor, solo no pueden actuar. Los chicos, hasta que aparezca algún día en su oficina, en su trabajo cotidiano, un chico que le diga, yo quiero ejercer, y se les plante por derecho propio esto porque me corresponde esto. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, no, para que llamo al asesor. No. Tenemos que estar preparados. Entonces, en definitiva, los operadores de la Administración de Justicia en materia de niñez y adolescencia deben tener un alto conocimiento, ¿sí? Y encontrarse obviamente preparados, ¿no?, para la aplicación del principio de igualdad. Recuerdo que la clase pasada hablamos del principio de igualdad. Bueno, resulta trascendental para lograr garantizar el principio del derecho a la igualdad de que estemos capacitados en materia de niñez. Los niños, niñas y adolescentes necesitan operadores capacitados, ¿sí? Y con ello obviamente especializados. Con la capacitación se va a lograr la especialización. Entonces se insiste en la preparación adecuada de los funcionarios encargados, ¿sí? Se insiste, es una exigencia. Las opiniones consultivas del Comité de los Derechos del Niño establecen claramente que la especialidad se logra nada más y nada menos que con capacitación y con conocimiento en la materia, ¿sí? Con capacitación. Solamente con ello vamos a lograr la especialidad y garantizar en un 90%, porque no vamos a decir un 99%, porque nunca vamos a decir 100%, porque nunca podemos lograr garantizar completamente, pero vamos a garantizar un 99% los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el fuero, insisto, exclusivo y especializado, ¿sí? Lo mismo pasa con el acceso a la justicia. Ahí vemos el tema de la asesoría jurídica y la defensa pública, ¿sí? O sea, toda persona que ejerce como parte en un proceso judicial tiene derecho a contar con la asesoría de quien
conoce de derecho y el proceso, un profesional, etcétera. ¿Sí? Entonces, también, la puerta de entrada a la justicia muchas veces es el operador que me representa. Hoy en día el asesor o el defensor. Si yo no tengo especialidad, ¿cómo voy a conocer el planteo jurídico que tengo que hacer? Si yo no conozco a rajatabla, ¿cómo voy a saber? Porque yo puedo agarrar y decir, no, bueno, pero cuando me pase, es lo primero que decimos los juristas. Agarro la convención y listo. No, el corpus juris no es solamente la convención. Es la convención y es un conglomerado, ¿no es cierto? Un abanico de posibilidades alternativas que te establecen supuestos jurídicos específicos para determinadas cuestiones. Y además es conocer la jurisprudencia, porque el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, pero sobre todo el de convencionalidad, no solamente abarca a los jueces que tienen que garantizarlo, sino también es para el fiscal, sino también es para el defensor, es para todos los operadores del sistema de justicia el control de convencionalidad. ¿Sí? Abarca a todos. Que el control lo efectúe con el test o el doble test de constitucionalidad y convencionalidad lo efectúe el juez, no significa que el defensor no deba conocer o el asesor jurídico no deba conocer lo que la Corte Interamericana ha venido diciendo, si formamos parte del sistema interamericano, y mucho menos lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido diciendo en materia de niñez. ¿Sí? Entonces, ellos también tienen que conocerlo. Y si ustedes me van a decir, bueno, que existe un principio, Iuria Curia Novi, que establece que el juez sabe de derecho, pero los hechos se los traen las partes, ¿sí? Bueno, eso es una cuestión, sin dudas. Pero eso no significa que yo también tenga que estar especializado en niñez y conozca la normativa de la niñez, porque de la única forma de garantizar el acceso a la justicia, conforme lo establecen las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, es nada más y nada menos que el defensor y que el asesor que va a introducir la pretensión. Y si la pretensión se introduce o si la defensa se ejerce fuertemente en cónclave de buenos derechos humanos de la infancia y conozco la normativa y la jurisprudencia en materia de niñez, sin dudas que no voy a dejarle casi margen al juez para que resuelva en otro sentido que no sea ese. ¿Se entiende? Entonces es necesaria la especialidad en este marco. Entonces debe entenderse que también los niños y adolescentes en cualquier posición procesal en la que se encuentren como actor o demandado, como denunciante, como imputado, son titulares de derecho a contar con una asesoría jurídica. ¿Sí? Tienen derecho. ¿Y sabes qué? Lo tenés que tomar una audiencia, sentarlo y decirle, mire, ¿saben qué? Vos se te está involucrando en esto, podés ser pasible de esto, están en juego tus bienes en esto, tenés derecho a tener un abogado que vos elijas. Listo, yo quiero tal abogado. Y ese abogado a su vez tiene que prestarle asesoría jurídica. Y ese asesor jurídico a su vez debe ser especializado. ¿Se entiende? O sea que la exigencia de la especialidad en niñez no solamente es para quienes trabajamos dentro del ámbito de la justicia, sino también para quienes van a ejercer en el ámbito privado independiente, ¿no? Y van a exigir la pretensión, van a exigir a la justicia que se cumplan con los derechos de un niño. Entonces, el reconocimiento de este derecho a contar con un asesor o asesora jurídico también responde en cuanto al ámbito de responsabilidad penal, ¿sí? Eso ya no hay duda por la mayor vulnerabilidad que tengan. Entonces imagínense que podemos tener una niña privada de la libertad que es vulnerable por el solo hecho de ser niña, por ser mujer, por estar privada de la libertad, que a su vez puede tener una discapacidad. O sea, podemos tener en una misma persona múltiples vulnerabilidades. Pobreza también es vulnerabilidad. Entonces puede estar ocurriendo muchas cuestiones en las cuales es necesario nada más y nada menos que una representación técnica que me habilite a mí, pero una representación técnica especializada. ¿Sí? Nunca se olviden de la especialización, porque es trascendental aquí. Doctor, con eso, sí, disculpe, ¿me puedo hacer una preguntita? termino y largamos lo que ustedes quieran. Entonces, con esto he pretendido terminar. Quedan 2 módulos más, ¿sí? Que bueno, ya van a continuar en las fechas que le han ido estableciendo. Pero no se olviden de esto. Insisto,
Si ustedes están aquí es porque requieren obviamente de una especialización y quieren tener una especialización. La niñez requiere exclusividad y especialización, conocimiento específico y concreto sobre qué voy a intervenir, porque sobre la persona que voy a intervenir es nada más y nada menos que un sujeto vulnerable y de derechos. ¿Sí? Bueno, eso por hoy. Muchas gracias. Pregúnteme. Una persona con una discapacidad diferente, Sí. leve, ¿no? Una discapacidad leve, ¿Intelectual? sí, puede ir y denunciar y ser escuchado. Por supuesto. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Sí. que es la primera convención además del siglo XXI, ¿sí? La primera que se dictó en el siglo XXI. Esa convención establece claramente que las personas con discapacidad tienen una autonomía y tienen la posibilidad, no dice exclusivamente de denunciar, pero que sí pueden ejercer todos los derechos ante la justicia de todos los sujetos, ¿sí? En la medida obviamente que también no estemos hablando de una discapacidad intelectual marcada, pronunciada, en la cual una persona puede decir también por allí, de acuerdo a su situación particular de discapacidad, cualquier cosa, ¿se entiende? O sea, hay que No estar... puede ser intelectual, pero leve. Puede ir. ¿Por qué no? Ese era el- Después habrá que determinar, por la justicia le corresponde la obligación de investigar, ¿sí? Si en definitiva esto ha sido, no ha sido, como ha sido. Después el hecho se investiga, ¿sí? Depende de qué, es lo que quiero decir. Pero por supuesto que las personas con discapacidad tienen todos los derechos. Es más, antes era un tabú si los chicos con síndrome de Down podían casarse y tener familia. ¿Sí? Es más, se los autorizaba o se les cercenaba absolutamente, una capiti diminuti, así se dice, ¿no es cierto? Se lo liquidaban de todas las maneras posibles, hasta no les permitía porque dice que los chicos iban a salir de la misma forma. Bueno, pero hoy en día, que te digo una cosa, el síndrome de Down es prácticamente, hay muchos chicos que ejercen su vida, la llevan normalmente, que viven solos, que tienen autonomía, que forman familia, que eso está prácticamente superado hoy en día. Así que a mí me parece bárbaro y excelente que empecemos a cambiar. Una cuestión que sí puede ocurrir en el ámbito del derecho penal. Si un muchacho se enamora, un muchacho con sus capacidades, facultades, no me gusta decir normal, pero vamos a decirlo así, ¿sí? O sea, con absoluta capacidad, ¿sí? Viene y se enamora de una chica con síndrome de Down. Tiene relaciones sexuales. ¿Qué es lo que pasaría automáticamente? Van y lo denuncian. ¿Es abuso sexual? Una relación consentida. Puede suceder que si no tenemos especialidad en cuestión de discapacidad, yo lo digo porque en definitiva fue una pregunta que hice yo en el año 2013, me fui a capacitar en un programa que se llama Eurosocial 2, en donde hice una capacitación específica sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad. Y hice esa pregunta porque en definitiva me llamaba la atención, porque es muy posible que si una persona hoy en día tenga relaciones con una persona que tenga una discapacidad intelectual, se la denuncie porque dice que el consentimiento o de alguna manera la voluntad que presta la víctima estaría obnubilada y no la prestó libremente. Y eso sinceramente me parece una soncera, porque si se prueba de que realmente estaban enamorados, que realmente... no necesariamente tienen que estar enamorados. Capaz que la chica tenga necesidad de tener una relación sexual. Y si la presta en forma libre y consentida, así tenga una discapacidad, ¿por qué no lo puede hacer? O sea, ¿por qué si los chicos forman parte, las personas con discapacidad forman parte de la diversidad? Y saben que las barreras sociales que hoy encuentran no son ellos, somos nosotros. Sí. Que seguimos viéndolo como los niños, como esas personas incapaces de tomar una decisión propia. Y no es así. No es así. Y no debe ser así. Y no debe ser así. ¿Se entiende? Entonces, pasa esto. Pasa con los niños, pasa con las personas con discapacidad. ¿Algo más? El 15 y 16 de septiembre, no sé si tendrán, va a haber un congreso de Derecho de la Niñez. ¿Sí? Bueno, una de las disertantes, que fue uno de los temas que tocamos hoy día, es López Puleiro, que es la defensora interamericana. Bueno, ya lo dije hace un rato, ¿no es cierto? Bueno, lo dice aquí. Entonces, pero va a haber otros temas distintos. Así que los invito a aprovechar del congreso, porque la verdad que va a estar muy rico, la temática es muy rica, el panel, los disertantes son muy importantes. Mari Beloff, que es
reconocida junto con Emilio García Méndez, discípulo de Emilio García Méndez, una de las, hoy, más creo que Emilio García Méndez, es una de las personas que más convocada en Latinoamérica y tal vez en el mundo para hablar sobre temática de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Mario Belov, Linsky, que también es alguien muy conocido, Terrani, que es quien trabaja sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de niñez con Mario Belov. Bueno, van a venir algunos asesores tutelares, como algunos de ellos, no sé quién hizo un curso de defensa. ¿Vos hiciste el de defensa pública? No, ¿lo hiciste, no? Vos lo hiciste, el que vino Moreno, sí, que un asesor tutelar excelente, o sea, mucha gente interesante. Y vienen investigadores del CONICET para hablar sobre el tema de drogas, ¿sí? Que bueno, ahí lo ven en el afiche, que la verdad que fueron premiadas porque los resultados en el tema de adicciones fueron muy buenos. Bueno, se van a hablar de distintos temas de niñez. Vienen a hablar también Tagle, que es de las redes jueces de la Haya, sobre sustracción internacional de niños y niñas adolescentes, que es un tema que también nos puede tocar en cualquier momento. O sea, tiene un abanico amplio, así que todo el que desee, para empleados obviamente tiene un costo mucho menor, ¿sí? Inscribirse, bienvenidos sean, porque va a estar más que interesante, más que interesante. Así que obviamente va a tener un puntaje también, sin duda, y ese tipo de cosas, ¿sí? Porque no descartamos que muy pronto en la provincia tengamos el foro especializado y sin duda va a ser la apertura para nuevos cargos y esas cuestiones, así que todos los que deseen, ya lo vendí el curso. Muchas gracias, nos vemos próximamente. ¿Ya te notaron, ¿cierto? Dale. ¿Acá nos podemos inscribir? Sí, acá. Sí, ya llevan, yo creo que llevan como, no sé cuánto, llevan como 100 ya. ¿En dónde? Pero va a tener resolución docente, entonces de golpe, como todavía no se difundió, se va a llenar. Sí, están preguntando. En cine teatro. Cine teatro. Sí, sí.